Muchísimas gracias, Griseli. Para ti y para todo el equipo de Telecubanacan, te voy a estar esperando el miércoles que viene. Ahora continuamos con otros temas a las 7:51. El líder supremo de la Revolución Bolivariana tuvo como prioridad durante sus años de presidencia en Venezuela el desarrollo de políticas sociales para la prevención de la violencia y la mejoría de la calidad de vida de sectores históricamente olvidados en ese país. Podríamos mencionar, por ejemplo, la promoción de la lectura, el gusto por las manifestaciones del arte y el aprendizaje de la música. Fueron centro de las misiones sociales. Sobre el desarrollo de la música en Venezuela y los éxitos de la Revolución Bolivariana, en ese sentido, estaremos conversando en los próximos minutos la periodista Cristina Escobar con un invitado. ¿O qué digo un invitado? Otro de casa. Muy buenos días para ambos. Sí, les reitero los buenos días, gracias por mantenerse con nuestra revista en estas entrevistas especiales en torno a las elecciones en Venezuela que serán el próximo domingo 14 de abril. Otro de los logros de la Revolución Bolivariana es el hecho de haber hecho accesible la cultura a sectores de la sociedad que normalmente no tuvieron acceso a ello, y ya ha tenido sus resultados en estos 15 años de Revolución Bolivariana el hecho de que cada vez más jóvenes se unen a los diferentes procesos de producción de la cultura, de aprendizaje de la cultura, tanto en el aspecto de la literatura, de la cultura en sentido general, de la música también. Y sobre este tema precisamente estaremos dialogando esta mañana con un especialista en el tema, Oni Acosta. Buenos días. Buenos días para ti, gracias por acompañarme, por moverte de set y esta vez acompañarme en un tema que tú conoces bien, aunque no relacionado con la política que en este momento estamos desarrollando en torno a las elecciones que serán el próximo domingo. Pero uno de los logros también de toda revolución es el hecho de tener una producción cultural propia que también se traduzca en música. Y uno de los hechos es que los principales maestros de orquesta en Venezuela, José Antonio Abreu, por ejemplo, ha destacado el hecho de cuánto Hugo Chávez y el Estado bolivariano, a partir de la Revolución Bolivariana, ha hecho por la promoción de la música en Venezuela. Efectivamente. Y coméntame sobre esto. También conozco que hay una misión música. Sí, en el caso del maestro Abreu, fundador de la Orquesta Simón Bolívar y bueno, todo el sistema, que es como se le dice, el sistema de orquestas sinfónicas y juveniles de Venezuela, que él funda en el 75, es un hombre que ha destacado y ha sido atacado, bueno, como tú sabes, por la derecha, al igual que Dudamel, que hablaremos un poquito más adelante, por su apoyo a la gestión del presidente Chávez. El movimiento, bueno, el sistema surge en el 75, por supuesto. Chávez no había ni siquiera llegado al poder, a la presidencia, y fue un sistema que en sus inicios contó con el apoyo, digamos, el peculio de instituciones privadas, fundaciones, por la negativa o la falta de visión de los gobiernos de turno de toda Latinoamérica en aquellos años, de darles recursos, de dar medios básicos a estas misiones o a estos programas que buscaban simplemente, bueno, elevar el nivel cultural del público. Pero en el caso del sistema que funda el maestro Abreu, era no solamente desde el punto de vista cultural, sino también alejar a esos jóvenes, sacarlos del medio de la marginalidad, de las drogas, de la violencia, de la delincuencia, o sea, de una serie de flagelos que afectaban a la sociedad en aquellos años, y bueno, a través de la música, que otra mejor arte para sacarlos de ese entorno, o ese mal llamado entorno. Pero ¿qué sucede? Que es con la llegada del presidente Chávez en el 98 a la presidencia, que este programa adquiere una nueva, digamos, lectura, un nuevo momento, al asumir el Estado un papel más protagónico en cuanto al subsidio, en cuanto al apoyo, no solamente de fondos, de dinero, de recursos, sino también del cuidado y de la preocupación del presidente Chávez. O sea, Chávez fue un hombre muy carismático, hombre que le gustaba la música. Efectivamente, o sea, su gran pasión fue el béisbol y su segunda gran pasión fue la música, indudablemente. O sea, que cada vez que tenía una oportunidad cantaba una canción. Cantaba, le gustaba bromear, no por gusto, tenía una amplísima comunicación con músicos venezolanos y extranjeros. Recordamos, no sé si lo recuerdas tú, un momento en que coincidió con Julio Iglesias y se puso a cantar con Julio Iglesias, muy desenfadado. O sea, él no era un cantante ni mucho menos, pero era un hombre con un carisma extraordinario, no solamente en lo político, sino también en lo artístico. Y la música fue una gran pasión para Chávez. Y esto, bueno, le permitió de primera mano apoyar con su preocupación, como te dije, con recursos, por supuesto, que no solamente fueron las grandes misiones sociales, sino también las grandes misiones que dedicó a este sistema de enseñanza y de orquestas sinfónicas y corales de Venezuela, pues aportarle aún más recursos, por supuesto. Es un momento, digamos, que
digamos, intenso en el transcurso de la Revolución Bolivariana, porque Chávez tempranamente entiende que hay que apoyar la cultura. El sistema sigue teniendo logros, y parte de esos logros es la figura, como te decía ahorita, de Gustavo Dudamel, uno de los más importantes, si no el que más, de los más importantes directores. Un músico que no es quizás de la música que tiene que ver con la más tradicional dentro de Venezuela, sino un músico que interpreta obras de lo que muchos llaman la alta cultura, y también se ha hecho muy famoso en el mundo, y es un producto de este sistema. Háblame un poco sobre este joven que ya incluso tiene, el año pasado ganó un premio Grammy. Sí. Dudamel, nace en el 81, un hombre joven. Se inicia con su padre, luego con el maestro Abreu, empieza en el 95 ya a estudiar dirección. Es decir, que en el 95 nos separan 3 años apenas del triunfo de Chávez en las elecciones en Venezuela. Por lo tanto, Dudamel es un producto, digamos que ecléctico entre el sistema antiguo y la nueva era de la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. Y comienza su paso en la dirección orquestal, es violinista de formación, es un hombre que conoce la música, no solamente de manera como un director, sino un músico de atril. Y esto, en la música se dice que le allana mucho el camino, porque las sinfónicas o las orquestas sinfónicas tienen un amplísimo por ciento de instrumentos de cuerda, violines, violas, chelos, etc. Y esto le permite a Dudamel un rápido aprendizaje del lenguaje sinfónico. Y es un músico que muy rápidamente adquiere una connotación por su talento y rápidamente entra en la élite mundial. Pero sí, ¿qué porque pasa? No solo se destaca en Venezuela. Exacto. ¿Qué pasa? Que ellos tienen en Venezuela este sistema, no solamente los inicia en el conocimiento de la música de concierto, la música clásica, Brahms, Beethoven, Mozart, Chopin, etcétera, sino también en las raíces. Venezuela es un país que folclóricamente, o sea, culturalmente tiene mucha importancia, el vals venezolano, el joropo, el merengue venezolano, la gaita zuliana, es decir, un país muy rico en género. Lo hemos conocido a lo largo de nuestra unión, de nuestros proyectos y colaboraciones con Venezuela. Y Dudamel, es también un conocedor de la música popular venezolana. Y rápidamente, con esa formación, digamos, criolla, con esa formación académica, logra acceder, y su talento, por supuesto, su aprendizaje, a los grandes escenarios internacionales, a ganar Grammy, como tú bien decías, a dirigir las mejores orquestas del mundo como invitado o como director ya musical. De hecho, en estos momentos es el director de la orquesta de Los Ángeles, de la Filarmónica de Los Ángeles, de la Filarmónica de Gotemburgo. Ha sido invitado a dirigir muchísimas otras orquestas, y es un hombre que públicamente, al igual que el maestro Abreu, Juan Antonio Abreu, ha hecho pública su admiración por el presidente Chávez. Es decir, fue un hombre que inclusive es el que dirige el coro, el gran coro y la gran orquesta, en aquel funeral de Estado, que viaja expresamente, de hecho manda sus condolencias, cancela un concierto en los Estados Unidos, el jueves, antes del funeral, dirige, y el concierto del viernes lo suspende, por supuesto una causa mayor. Es atacado, por supuesto, por la derecha, fascista y a veces miope, o muchas veces totalmente miope, pero Dudamel, con su compromiso con su presidente, y estuvo dirigiendo, no por un problema, un proselitismo, sino por todo el agradecimiento que sentía hacia ese hombre que apoyó indiscutiblemente la música en Venezuela. Un funeral, unas exequias, una ceremonia de homenaje que yo decía por aquellos días cuando sucedieron, que quizás a Hugo Chávez les hubiese gustado estar, porque fue un momento también en que tanta música que a él le gustaba se pudo escuchar. Bueno, precisamente sobre la importancia que ha tenido el desarrollo cultural y musical en Venezuela, les presento el siguiente trabajo del periodista Raúl Novés. La música como lenguaje universal, Venezuela como epicentro de la cultura, 33 presidentes de pie en plena reunión de la CELAC al ritmo de la sinfónica que dirige Gustavo Dudamel. Este venezolano, este director de orquesta que el mundo ha aplaudido, creció como profesional bajo los aires de la Revolución Bolivariana y junto a ella ha fortalecido el sistema de orquestas, la cultura musical que se rescata en las comunidades. Gustavo Dudamel, con apenas 32 años, tiene un Grammy y cualquiera de los premios a los que aspira un músico. Pero la cultura en ese país ofrece otros muchos ejemplos que fluyen desde todos los puntos de esa nación. Los presupuestos iniciales del presidente Hugo Chávez a favor de la inclusión social, a favor de lo popular y de todos, crecieron en muchos sentidos y direcciones. Un país no existe sin historia, sin sus próceres, sin esa identidad que muestra la diversidad. La Constitución bolivariana tuvo en cuenta esas riquezas y dejó claro hacia dónde mirar. Las realidades de Venezuela se hicieron verdad en el cine, el teatro, las artes plásticas y la literatura. De ferias, intercambios culturales, de arte por todos lados, en un país que por fin es libre de analfabetismo, se hicieron visibles e innegables las buenas nuevas de la revolución que lideró Hugo Chávez y que aún respira
para suerte de quienes saben valorarla. Son diversos los ejemplos: las casas del Alba Cultural con sus acciones aquí o allá, los sistemas de museo, los institutos de arte que ya no pertenecen a las élites, que son del pueblo venezolano y del mundo. Venezuela avanza y crece en esa verdad contundente que aglutina y que ya es de todos. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, muchas gracias al periodista Raúl Nogués por este hermoso trabajo precisamente sobre el desarrollo de la música en Venezuela. Y el desarrollo cultural, Oni, lo hablábamos al principio, es imprescindible para la solidez de toda revolución. ¿Por qué crees tú que es importante? ¿Qué ha sido tan importante y por qué Chávez le dio tanta importancia a la música dentro de los programas sociales de la Revolución Bolivariana? Claro, Chávez no es manía la frase de decir que fue un visionario. No solamente fue un visionario en lo político, es decir, en sus grandes luchas, en sus batallas contra esa burguesía, contra todo lo que ya nuestro pueblo y todo el mundo conoce. Fue un visionario también en la manera en que su revolución puede, y pudo, de hecho, llegar a hacer esos cambios radicales en una sociedad, por supuesto, muy fragmentada desde el punto de vista político, con años de saqueo al país, etcétera, bueno, todo lo que se ha dicho. Y la manera no solamente de ganar, la manera no solamente de ser un líder carismático, se gana o se hace dentro de la batalla política, sino también dentro de la cultura, y Chávez lo entendió. Más allá de ese carisma, de ese amor, de esa percepción individual, de ese gusto que él tenía, además Chávez lo decía, lo cantaba, como hablamos ahorita, sus canciones preferidas, muy arraigado a esa tradición venezolana. Más Chávez tiene, no solamente en los cuentos del arañero, el famoso libro que se presentó ahora en la Feria del Libro, sus anécdotas, su gran anecdotario, era un gran cronista, pero era un hombre que le gustaba, que sabía del gusto musical de su natal Barinas, una zona en el llano donde, bueno, como todos sabemos, hay una gran tradición musical, y por supuesto le entiende muy rápido esas claves, lleva la música en este caso, que es una de las artes más, o dentro de las artes quizás es la que más rápido llega por su fácil entendimiento, un país muy musical, hay que decirlo, Venezuela es un país muy musical, y la lleva entonces al plano que tiene que llevarla, con misiones, con la colaboración por supuesto de artistas cubanos, artistas de otros países, sobre todo y la integración latinos, de los artistas venezolanos al proceso bolivariano. Al proceso bolivariano, por supuesto, lo cual le abre mucho más las puertas a sacar a esos jóvenes, a adentrarlos al sistema. No todos los jóvenes van a ser músicos, pero sí un gran porcentaje, como mismo Dudamel, como otros músicos que han venido a Cuba, inclusive a estar con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, etcétera. O sea que es un movimiento, o ha sido un movimiento, digamos que reoxigenado por la revolución, por el presidente Chávez, y la música es una de sus armas fundamentales. La música, bueno, sirve también para campañas políticas, cuando se hace muy bien, por supuesto. Sí, claro, y eso es un ejemplo con una canción de la campaña política, un hasta siempre al comandante Chávez. Terminaremos nuestra entrevista. Gracias, Oni, por acompañarme esta mañana aquí con nosotros en la revista, precisamente hablando sobre otra arista también de la importancia que ha tenido la Revolución Bolivariana para la sociedad de Venezuela, que tiene que ver con el desarrollo artístico y musical. Chávez dejó mucho a Venezuela y también le dejó la inspiración para una banda sonora para la nueva Venezuela. Gracias por la atención. Quédese con nuestra revista. Información hasta las 8:30 de la mañana. Hasta un próximo encuentro. Muy buenos días. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más, se llama Chávez. Y en ti por siempre vivirá nuestro comandante, nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, no se va, Chávez vivirá en el pueblo. No se va, muéstrale tus manos al cielo, Venezuela. Este es el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela,
que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, ahí en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, Él nos acompaña. Este sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora lo cantan todos. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va. No hay nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. El sentimiento es verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento